Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Romina y quería presentarles el capítulo número 2 de Ontología del Lenguaje y voy a comenzar con una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es el lenguaje? Según Rafael Echeverría, que es quien constituye al ser humano a través de un proceso de individualización. No obstante, el biólogo Humberto Maturana nos dice que podemos hacer lo que nuestra biología nos permite, pero no podemos traspasar el límite de nuestras capacidades biológicas. El lenguaje nace de la interacción social entre los seres humanos. En consecuencia, el lenguaje es un fenómeno social, no biológico, donde aparece la constitución de un dominio consensual, que esto quiere decir que si hablamos de consensualidad, cuando los participantes de una interacción social comparten el mismo sistema de lenguaje, de signos, claro, por supuesto, gestos, sonidos y mucho más. Nuevamente, hablando de Maturana, decimos que un dominio consensual es lo más importante del factor de numerosas formas de comunicarse, y aún así no es suficiente para producir el fenómeno del lenguaje. Solo hablamos de lenguaje cuando observamos un tipo de particular de comunicación. El lenguaje, en cuanto a fenómeno, es lo que el observador ve cuando hay una coordinación de acciones. Pero hablemos de la capacidad o qué es la capacidad recursiva del lenguaje. Hay diferentes capacidades lingüísticas en los seres humanos y la que muestran a otras especies vivientes, ¿no? Y lo primero es nuestra capacidad para abarcar un número muy grande de signos consensuales y especialmente para crear nuevos. Somos capaces de crear muchísimos signos consensuales. Y a todo esto llamamos la capacidad recursiva del lenguaje del ser humano. Esto significa que nosotros los seres humanos podemos hacer girar el lenguaje sobre sí mismo. Podemos hablar sobre nuestra habla, sobre nuestro lenguaje, sobre un montón de situaciones sobre nosotros mismos y nuestras formas de comunicarnos. Todo esto podemos hacerlo una y otra vez. ¿Qué quiere decir con esto? Que esta capacidad recursiva del lenguaje del ser humano es la base de lo que se llama o lo que llamamos reflexión. Y esto es el pilar fundamental del ser humano. Cabe destacar que cada individuo se constituye de acuerdo al lugar en que los seres humanos ocupan dentro del sistema lingüístico y más amplios. Hay una relación que muestra entre los sistemas lingüísticos y el comportamiento de la individualidad. Hay tres principios básicos y que voy a dar ejemplos de estos. Los voy a dar los ejemplos para que se pueda entender un poquito mejor y pese al estudio que esto amerita, ¿no? Y el primer principio básico nos dice, por ejemplo, que no sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Claramente, todo ser humano vive en un mundo interpretativo. Tenemos el segundo principio, y también voy a dar un ejemplo para que lo podamos entender mejor, y que dice, no solo actuamos como somos, claramente lo hacemos, pero también somos de acuerdo a cómo actuamos. Quiere decir que uno deviene de acuerdo a lo que hace. El tercer principio, y no menos importante, es que interpretamos que todos nosotros como seres humanos nos creamos nos creamos a sí mismos en el lenguaje a través de él. Siguiendo con todo esto, los individuos actúan de acuerdo a los sistemas sociales, pero a través de sus acciones, aunque condicionados por estos sistemas sociales, también pueden cambiar tales sistemas. Siguiendo con la misma línea, los seres humanos están en la intersección de dos sistemas muy diferentes. Por un lado está el sistema biológico, como habíamos dicho antes, porque estamos determinados por nuestra estructura biológica.
Pero como antes también dicho, esto no es suficiente para generar un tipo de lenguaje. El lenguaje surge de la interacción social, de la convivencia de los unos con los otros en comunidad o en sociedad, como quieras llamarlo vos. Esto nos dice que nos constituimos como individuos desde el sistema de relaciones que mantenemos los unos con los otros o para con los demás. O sea, no somos personas lingüísticas del todo si vivimos en sociedad y vivimos con un otro. Cada vez que actuemos con alguien o interactuemos con alguien, esto nos va a representar en el distinto tipo de lenguaje que lleguemos a comunicar. Dependiendo de esto, usaremos distintas metodologías de lenguaje. Vamos a hacer una vuelta por la ontología del lenguaje, ¿no? La ontología del lenguaje desafía los presupuestos básicos sostenidos sobre los siglos por el programa de la metafísica. Representa un serio intento de ir más allá de los dogmas básicos de la metafísica y lleva a un fin a lo que hemos llamado y lo que deriva la metafísica, que lo hace de varias maneras. En primer lugar, sustituye el tradicional lenguaje del ser por un nuevo lenguaje del devenir. Para ello introduce como principio fundamental la noción de la nada. La nada en este contexto no debe ser confundida con el nihilismo pasivo, ¿no? Que no se detiene en el reconocimiento pesimista de la falta de sentido de la vida humana, sino que se convierte en la fuerza motriz que permite a los seres humanos crear y regenerar un sentido a la vida necesario para sobrellevar nuestra existencia. En segundo lugar, la ontología del lenguaje toma distancia del concepto metafísico de la verdad, concepto en el que marca el objetivo primordial del pensamiento racional, ¿no? Supone, por el contrario, que solo existen interpretaciones más o menos poderosas, relatos que pueden abrir y cerrar diferentes posibilidades para los seres humanos. El poder no a la verdad el criterion es una palabra griega que designa el estándar de un juicio válido, ¿no? Es fundamental. Las posibilidades no existen por sí mismas, no son independientes a los individuos para quienes resulten posibilidades. En el tercer lugar, la ontología del lenguaje logra lo que había sido destruido por el programa metafísico, que es la unidad entre el orador, el lenguaje y la acción. Reconoce todo lo dicho siempre que es dicho por alguien, restableciendo que lo hemos llamado un lazo roto entre el lenguaje y el orador. Postula que el lenguaje es una acción y por lo tanto evita la separación entre ambos, particularmente entre el pensamiento y la acción. Finalmente postula la acción, que es lo que abarca el lenguaje y genera ser esta, por lo tanto constituye un individuo que habla, que es el orador, y al que actúa, que es el actor. Como señala Nietzsche, el actor es una ficción y el hecho lo es todo. Al mismo tiempo, reemplaza la importancia del ser, sostenida por los metafísicos, por una comprensión renovada del devenir. La ontología coloca la acción en el centro de su argumentación. Al conectar el lenguaje con la acción, se produce una comprensión nueva para la acción del ser humano. Nos convertimos en observadores de aquellas acciones y los actos lingüísticos que no habíamos visto como acciones en el pasado, y aún más también somos capaces de reconstruir la acción humana en términos lingüísticos, dando así un paso muy importante en nuestra capacidad de diseño. Ahora vamos a examinar unos campos que vienen con todo esto, ¿no? Y el primer campo es del sufrimiento humano. El sufrimiento lo postulamos como un fenómeno lingüístico, ¿no? Eso es lo que diferencia del dolor. Sufrimiento, dolor, ¿no? La diferencia. El dolor se debe a razones biológicas. Cuando sufrimos, en cambio, lo hacemos a partir de nuestras interpretaciones sobre nosotros, sobre los demás y sobre lo que esto acontece en lo que participamos en nuestras vidas. Sin lenguaje no habría sufrimiento.
y al mismo tiempo al intervenir mediante una conversación en nuestros juicios o interpretaciones en relatos, somos capaces de lidiar efectivamente con el sufrimiento. Y como culminando esto, que una de las mayores contribuciones de la ontología del lenguaje es la competencia que ofrecen a las personas para inventar y regenerar un sentido en la vida, ¿no? Nos confronta a los hechos de que no podemos esperar siempre que la vida genere por sí misma el sentido que requerimos para vivirla, pero simultáneamente nos muestra cómo generamos sentido a través del lenguaje. Tenemos una invención permanente de relatos y mediante esa acción nos permite transformarnos como personas y transformar al mundo, ¿no? Y a un otro. Nos permite hacernos plenamente responsables de nuestras vidas. Nuestro lenguaje lo es todo. Nuestro lenguaje somos quienes somos. Nuestro lenguaje es quien nos representa como seres humanos, como seres vivientes. Nosotros los seres vivientes tenemos muchos para dar, mucho para recibir.